Hola a todos. Estos días se está llevando a cabo en China el registro de votantes para elegir los representantes de las asambleas populares a nivel local. La elección tendrá lugar en noviembre. Acerca de la democracia en China, vamos a conversar hoy con el politólogo Juan Cruz Campaña, quien es coordinador de investigación y extensión de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Congreso de Argentina. Hola, buenos días, señor Campaña. Bienvenido. Un saludo desde Beijing. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes ahí? Un saludo desde Argentina. Gracias por aceptar la entrevista. En primer lugar, cuando hablamos de la democracia en China, cuando hablamos del sistema político y la democracia en China, ¿cuál será la primera impresión para usted? Bien, en primer lugar, a mí me parece que el sistema político en China es estrictamente chino y reviste características propias del pueblo chino, de su historia, de su sistema político. Lo que quiero decir es que no solo refiriéndome a China en este caso, sino al resto también de los países, son los propios pueblos, en base a sus necesidades y a sus intereses, los que deben establecer su sistema político y los que deben ir construyendo formas de participación y de democracia, que son las que funcionan de acuerdo a sus intereses y sus necesidades. Es decir, que los primeros que deben responder acerca de la democracia en China son el pueblo chino. Es muy respetuoso referirse a un sistema político de otro país desde la crítica o desde un sentimiento de superioridad o desde marcar los defectos y los errores que tienen los demás. Yo pienso que cada pueblo debe darse su sistema y en este caso, en China, bajo los logros y los avances que ha tenido en los últimos tiempos, es aparentemente un sistema que funciona desde este lugar. También hay que entender que es parte de un proceso. ¿M? Es la conquista de la democracia y de la participación de los pueblos es un proceso gradual y siempre se va mejorando, siempre se va perfeccionando. Y también tiene que ver con la propia historia. No es lo mismo la China de 1949, cuando comenzó a gobernar el Partido Comunista de China, con una situación de mucha pobreza, de mucha inestabilidad, de mucha fragmentación, de haber recibido los ataques de otros países, de otras potencias. Entonces había una necesidad, la necesidad de reordenar, de estabilizar China, de conseguir la unidad, la soberanía. De Luego acuerdo. vino los procesos de reforma y apertura, de mayor capacidad económica, de crecimiento, de mayor trabajo, mejor trabajo. En el marco de ese proceso de avances, que también han tenido problemas y dificultades, y es lógico que así sea, también se ha ido avanzando a mayores formas de democracia y mayores formas de participación en la toma de decisiones del pueblo chino. En síntesis, lo que creo es que cada pueblo debe darse su sistema, el que mejor convenga. Ese sistema debe tener en cuenta su historia y sus necesidades. Y bajo este punto de vista, China ha ordenado su sistema político y ha garantizado muchos derechos y muchos avances para el pueblo chino. Desde este punto de vista, su sistema es exitoso. Bueno, sí, algunos dirán que la democracia ah, es representada solamente por las elecciones. Según usted, ¿cómo se debe definir, cómo se define la democracia? Yo creo que hay dos maneras, dos grandes maneras de entender la democracia. O dos formas, dos tipos. Por un lado, es un sistema de procedimientos, de reglas, de instituciones para seleccionar, por un lado, a los gobernantes y para indicarle a los gobernantes cómo hacer ese trabajo. Eso es una definición formal, institucional de qué es la democracia. Sí. Luego hay distintos tipos de cómo ejercer esa democracia. Hay
democracia directa, o hubo en la historia ejemplos de democracia directa, semidirecta, participativa, no participativa, indirecta, democracia indirecta. Bueno, y dentro de esos tipos hay otros tipos, subtipos. También hay una democracia más liberal, una democracia más social o socialdemócrata, y también hay democracia en los sistemas socialistas o en los sistemas comunistas, como en el caso de China. ¿Cómo se expresa en China concretamente la democracia, la participación del pueblo y la decisión del pueblo? Con las asambleas populares. Así es. Tenemos las asambleas populares locales y también la asamblea popular nacional. Allí es la expresión del pueblo en la jefatura del Estado y del gobierno. Allí el pueblo es electo y puede elegir, incluso en casos de democracia directa, semidirecta, indirecta, puede participar, puede legislar y puede supervisar al resto de los poderes. Esa es la mayor expresión en términos legislativos, institucionales y procedimentales de la democracia en China. Pero hay otro aspecto que es muy importante desde mi punto de vista, donde se ve claramente dónde hay democracia. Y eso tiene que ver con la mayor acceso a derechos y la mayor, o el mayor cumplimiento de los deseos y los intereses del pueblo. Sí. Es decir, un gobierno es más democrático mientras más derechos otorga, mientras más satisface necesidades, mientras más se escucha a su pueblo. Esto para mí es un aspecto en China donde es imposible negar los avances. La mayor calidad de vida que se ha otorgado al pueblo chino en los últimos años, el crecimiento económico, el desarrollo cultural, el acceso a la salud, a la educación. Hace muy poco tiempo, el año pasado, una noticia que para mí fue impactante de esto que quiero mencionar, que fue la superación de la pobreza extrema en China. Así es. Ese logro es un avance democrático en sí mismo, digamos. Y la mayor garantía, los mayores derechos, la mayor felicidad del pueblo chino que se ha visto en los últimos años es la mejor muestra de que existe democracia en China desde esta segunda concepción, la concepción de mayor calidad de vida y de avances concretos en la mejora de la vida del pueblo. Bueno, y Eso a base, también es democracia. así es. Y ya se informa que a base de esos logros de la eliminación de la pobreza extrema de China, los objetivos para alcanzar estos meses y el año próximo va a ser una revitalización en las zonas rurales, la consolidación de esos éxitos de la eliminación de la pobreza extrema. Estos también involucrará, por supuesto, la garantización de los derechos de los habitantes en la zona rural. Usted ha sido el coordinador del libro titulado China, Democracia, Representación Política y Legitimidad Social. ¿Nos podría hablar un poco acerca del libro y también del desempeño de China en garantizar esos derechos e intereses de sus habitantes, residentes? Bien, este libro surgió con la idea de que en Argentina y en América Latina se conozca más acerca del desarrollo histórico del Partido Comunista de China. Aprovechamos que se cumplieron los 100 años desde su fundación, ahora en julio de este año, el 2021, y con esa idea desde el año pasado empezamos a pensar en la posibilidad, junto con un grupo de investigadores y colegas de la Universidad del Congreso, de escribir un libro acerca de un balance desde nuestra mirada de estos 100 años del Partido Comunista de China. Entonces hay un artículo que tiene que ver con su origen histórico, otros artículos tienen que ver con el desarrollo económico, el otro tiene que ver con la política exterior, otros tienen que ver con los conceptos filosóficos
que aplica la sociedad china y el Partido Comunista de China. Hay otro capítulo que aborda este tema que hablábamos recién específicamente, la superación de la pobreza en China. Y ya la Universidad de Congreso editó un libro el año pasado sobre la superación de la pobreza. Este es el segundo libro acerca de distintos elementos de la sociedad china. El objetivo es justamente que el Partido Comunista de China, su funcionamiento, sus órganos, sus objetivos, sus logros y sus problemas también se conozcan mucho más en Argentina y en América Latina. Ese es un aporte desde los estudios internacionales y desde la Universidad de Congreso. Aquí Sí. en las noticias últimamente se destaca la democracia popular de proceso completo porque se están discutiendo proyectos de ley en este país a nivel local que resalta la participación y la decisión del pueblo en todo tipo de las causas de la nación. ¿Usted qué opina al respecto? Yo opino al respecto que la democracia no es un derecho reservado de ningún país, no es exclusivo de ningún país puede sentirse más democrático o menos democrático y acusar a otro de ser o no ser. Hay que ver las condiciones de cada pueblo y de cada situación histórica. Em, y también que es un proceso gradual, como decíamos recién. En este proceso gradual, China está avanzando en distintos mecanismos. Uno de estos mecanismos es esa nueva legislación que están trabajando los legisladores y las autoridades en China para garantizar mayor participación, mayor poder de control y mayor poder de supervisión del pueblo chino en los distintos órganos del Estado, con representación de sectores, con representación de distintas zonas, distintas etnias. Eso va a ir generando con el transcurrir del tiempo que vaya perfeccionándose también la democracia en China como se va perfeccionando en otros países. Entonces, seguramente se van a ir garantizando cada vez más formas, procedimientos en la democracia china para mayor participación y decisión del pueblo. Otra situación que me gustaría agregar es cómo esto se podría trasladar a un sistema internacional y a una comunidad internacional que necesita ser más democrática. Entonces, yo creo que China también puede hacer un aporte y que lo está haciendo en el sistema internacional, para democratizar el sistema internacional, para que puedan respetarse distintas culturas, distintas voces, distintos intereses en ese sistema internacional que viene siendo muy injusto. De modo que es bueno que existan otros poderes, otras voces, otras culturas Sí, protagonizando el sistema internacional de modo que se vaya haciendo cada vez más democrático, más justo y más igualitario para todos los países. de acuerdo. Justo iba a decir que nosotros entendemos a la democracia que aparece en los libros de texto, en todas las escuelas, como los derechos del pueblo, los derechos de cada uno de nosotros. Y pues lo que nosotros estamos viviendo es una vida feliz de un relativamente buen nivel de vida. De mejora en el nivel de vida, mejor calidad en la educación, en la salud, mejores trabajos, mejor capacidad de recursos económicos, la superación de la pobreza, una sociedad que crece año a año, que es cada vez más tecnológica, que cada vez tiene mayores logros. Por Cierto. supuesto, tiene dificultades y tiene problemas en ese camino, como todos. Pero muchos de los que critican a China, en países incluso desarrollados o del primer mundo, avanzados, no han podido, por ejemplo, superar la pobreza extrema. Entonces, bueno, seamos equilibrados cuando opinamos de todos los países. Ese es un logro que ha conseguido China y que no lo ha conseguido el resto del mundo.
Eso es democracia también. Así es, sin duda, con más conocimiento mutuo entre nosotros se logrará cada vez más una mejor democracia internacional con una diversidad de culturas y de sistemas políticos, como bien ha opinado usted. Muchas gracias por su tiempo, por darnos No. esta entrevista. Gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a toda China. Muchas gracias. Saludos a Argentina. Muchas gracias.